Muy buenos días. A continuación vamos a explicar el funcionamiento de nuestro proyecto. Este proyecto es desarrollado por estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE por año Oscar igual para vida. El tema de nuestro proyecto es el análisis de esfuerzo, deformación y factores de seguridad de una prótesis total de cadera tipo Müller. Como objetivo de nuestro proyecto es de desarrollar el proceso metodológico en ANSYS para efectuar el análisis numérico de los componentes femoral y acetabular de la prótesis total de cadera tipo Müller, determinar el esfuerzo de formación de la prótesis total de cadera al sufrir un golpe externo y conocer el esfuerzo de formación de una cirugía de cadera bajo distintas condiciones. Como problema tenemos en el siglo XX las enfermedades relacionadas con el desgaste y padecimiento de los huesos son las más comunes y las más graves de tratar. Una de las lesiones más críticas son las fracturas de cadera. En las personas mayores este tipo de lesión puede causar la muerte. Una de cada 5 personas que tienen una fractura de cadera muere dentro de un año de su lesión. El tipo de cirugía al que es sometida la persona es fundamental, ya que condiciona el tipo de recuperación que va a tener la persona. La recuperación de esta cirugía depende de los cuidados que tenga la persona, ya que un golpe externo o una caída puede ser crítico y provocar el daño total de la prótesis. Como justificación del problema tenemos que al desarrollar el análisis numérico del estado de esfuerzo de la prótesis total de cadera tipo Müller, permitirá evaluar el comportamiento y capacidad funcional de sus componentes femoral y acetabular. Este análisis puede ser aplicado a las prótesis bajo distintas condiciones, como vamos a ver en este proyecto, y distintas condiciones de esfuerzo, de materiales y distintas condiciones externas. La articulación de cadera que vamos a analizar es una articulación en donde la cabeza del fémur se une al hueso de la pelvis en el acetábulo, como se puede ver en la siguiente imagen. Aquí podemos ver el acetábulo, que es la parte cóncava del hueso de la cadera, y podemos ver la cabeza femoral que va compactada con el acetábulo. También podemos ver en la imagen de la derecha que la fractura que nosotros estamos analizando es la que viene entre el fémur, entre el hueso del fémur y la cadera. La prótesis total de cadera consiste en una copa denominada componente acetabular. Es la partecita redonda, como podemos ver en esta imagen, y también consta de un pie de metal llamado componente femoral. Este componente femoral es el que reemplaza al hueso, es el que reemplaza la función del fémur. Y también esta prótesis contiene un componente de plástico que va compactada en medio de ambos componentes. Aquí podemos ver cómo la prótesis va incrustada en el hueso del fémur y va unida al hueso de la pelvis. Los factores que hemos determinado para hacer el análisis en ANSYS son los siguientes. Uno de ellos es la geometría. Para la definición de cada una de las medidas dentro de la prótesis a utilizar, es necesaria la utilización de una plantilla tipo Müller, como podemos ver en la imagen, en la que depende de las condiciones de la persona, es decir, su estatura, su tamaño, su peso, y depende de eso se hace el diseño de la prótesis. Materiales. Para esta aplicación se analizaron dos casos. El primer caso es cuando el componente acetabular es de polietileno, es decir, el componente circular, polietileno UHM WPE ACTM, y el componente femoral es de titanio, en el primer caso. En el segundo caso, cuando el componente acetabular es de polietileno y el componente femoral es de acero inoxidable 316L. Aquí tenemos detallado una tabla de las características de estos dos materiales. El mallado. Para el mallado, esta aplicación se utiliza un mallado tipo Face
capsaicin, debido a que es usado en plasticidad, hiperelasticidad, esfuerzos rígidos, fractura, flexiones y deformaciones largas. También es aplicado en la simulación de esfuerzos de deformaciones incomprensibles en materiales elastoplásticos y materiales incomprensibles hiperelásticos. Las cargas. Bueno, para las cargas que nosotros tenemos a considerar, hemos analizado que el mecanismo que tiene la cadera es similar a una palanca o una balanza imaginaria, en la que por una parte está el peso del cuerpo y por la otra parte está la potencia necesaria para evitar que este peso caiga. Esta potencia necesaria es realizada por el glúteo mediano. También lo que consideramos es que la articulación que va a soportar este tipo de palanca, que es la articulación denominada coxofemoral. Bueno, aquí podemos ver en la siguiente imagen cómo tenemos el peso del cuerpo, la potencia necesaria, que sería la MB, y la reacción RB, que viene representada por la articulación coxofemoral. Aquí, por medio de los cálculos, por medio de las sumatorias de fuerzas en X, en y las sumatorias de momentos, hemos determinado las reacciones. Esta fuerza RB es la que está aplicada a la prótesis. Esta fuerza se descompone en sus componentes X y su componente Y. Aquí podemos ver los cálculos que hemos determinado, y estos datos son los que vamos a aplicar en la fuerza que nos pide ANSYS. También en nuestras condiciones hemos analizado cuando la persona, una vez después de la cirugía, sufre algún golpe o sufre alguna fuerza externa que tiende a dañar la prótesis. Aquí hemos analizado una fuerza externa de una patada. Hemos analizado con la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La masa de una patada, 816 kilogramos, la velocidad de la patada, 159 kilómetros sobre hora. La aceleración también hemos detallado y hemos calculado la fuerza que va a tener la patada, o sea, la fuerza externa que va a sufrir. Las condiciones de frontera que nosotros hemos detallado y analizado son tres. El primer caso es cuando el componente acetabular ha sido fijado satisfactoriamente con el hueso de la pelvis durante la intervención quirúrgica. El segundo caso es cuando después de la cirugía ha transcurrido algún tiempo y debido al desgaste del hueso del fémur se presenta un aflojamiento del componente femoral. El tercer caso es cuando la persona después de la cirugía ha sufrido algún tipo de accidente en la parte operada y debido a un golpe externo en la prótesis. En la continuación vamos a detallar el procedimiento que hemos usado para la determinación de esfuerzos y deformaciones en esta prótesis. Muy buenas tardes, en esta ocasión nosotros vamos a realizar la explicación de lo que viene a ser la prótesis de cadera tipo Müller mediante el uso de la ANSYS con la aplicación de Workbench. Para este análisis nosotros necesitamos un static structural. Aparte del static structural debemos ir configurando lo que viene a ser los materiales. Nos colocamos en lo que viene a ser Engineer Data y vamos a seleccionar, es decir, vamos a colocar cada uno de los nuevos materiales. Bueno, como nosotros pudimos investigar, existen distintos tipos de materiales para la prótesis de cadera. Por ejemplo, el acero inoxidable, (316L). Otro de los elementos viene a ser el polietileno UHMWPE. Otro de los materiales viene a ser el titanio, vanadio. Luego de eso nosotros debemos configurar lo que vienen a ser las características, es decir, debemos definir qué tipo de material son. En este caso todos vienen a ser los isotrópicos, por lo tanto vamos a agregar lo que viene a ser en las propiedades. Ya, ahorita estamos manejando lo que viene a ser el acero inoxidable. Entonces para el acero inoxidable hemos agregado nuestro módulo de Young. Ahora el radio de Poisson, que es de 0,3. Otro de los parámetros importantes viene a ser nuestro
nuestro bulk modulus, que está adecuadamente, que son los 162, y nuestro shear modulus, que viene a ser el de 7.5. Otra cosa que es importante para nuestro análisis viene a ser bueno, vendría a ser el módulo de tensión. Entonces nosotros vamos a agregar también nuestro módulo de tensión, el cual corresponde a 69 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, viene a ser a 6.9 por 10 a la 8. Y así vamos a continuar con los otros materiales. He realizado lo que viene a ser cada uno de la configuración. Podemos observar que tenemos los tres tipos de materiales, los cuales van a ser dos para lo que viene a ser la parte femoral, y va a ser uno para la acetabular, o vendría a ser la parte intermedia entre la acetabular o la femoral. Ya. Después de eso nosotros procedemos a salir. Después de eso podemos observar aquí claramente que ya nos está diciendo que tenemos lo que vienen a ser los materiales. Después vamos a continuar con la geometría. Para nosotros continuar con la geometría, hemos realizado la geometría en lo que viene a ser SolidWorks, y vamos a realizar lo que viene a ser una importación, pero no como archivo de SolidWorks, sino como archivo de STEP. Damos clic derecho, ponemos importar. En esta parte de aquí nosotros vamos a seleccionar cuál va a ser nuestra pieza. Entonces en esta viene a ser la parte 11. De ahí nosotros procedemos a generar. ¿Cómo? Vamos a dar clic derecho y vamos a poner editar geometría. Después de eso damos clic en importar y generar. Entonces en esta parte nosotros ya tenemos nuestro archivo en CAD, y aquí nos dice cuántas partes y cuántos cuerpos son. De ahí cogemos y damos clic en salir. Después de dar clic en salir, vamos a verificar de que ya esté cargado nuestro CAD. Después de estar cargado nuestro CAD, nosotros vamos a configurar lo que viene a ser el modelo. Colocamos en editar modelo y vamos a observar que ya automáticamente se nos va a mantener nuestra geometría, la cual nosotros vamos a realizar el análisis. Después de nosotros ya encontrarnos en el mechanical, nosotros vamos a proceder a asignar tanto el mallado y lo necesario para poder obtener nuestro, se podría decir, nuestro proyecto final, tanto las fuerzas, qué tipo de material corresponde a cada uno. Ya, en esta parte de aquí de la geometría nosotros podemos observar que aquí están los tres cuerpos. Ya, aquí lo que nosotros vamos a realizar viene a ser la asignación de lo que viene a ser el material. Ya, en la parte 11 entonces nosotros vamos a colocar lo que viene a ser el polietileno. En la parte de aquí nosotros vamos a proceder, en este caso vamos a analizar primero como acero inoxidable. Ya, en esta parte de aquí igual esto vamos a asignarle de acero inoxidable. Ya. Una vez que hagamos esto podemos ver que ya nos da visto. Otra cosa muy importante es generar la malla. Nosotros vamos a coger y vamos a generar una malla. Después de haber generado esta malla, nosotros vamos a realizar lo que viene a ser el análisis de todo el cuerpo. Pero como podemos ver aquí, el mallado es sumamente amplio, es decir, va a haber bastante falla. Por lo tanto nosotros procedemos a hacer un sizing, el cual va a reducir este tamaño. En la geometría vamos a dar clic, seleccionar todo, aplicar, y vamos a dar clic sobre generar malla. Nosotros debemos realizar la espera de que se genere la malla adecuadamente. Como podemos ver, aquí también la malla es como que muy grotesca, por lo tanto vamos a proceder a hacer unas pequeñas configuraciones. Es decir, vamos a decir que el tamaño sea de 3 y de 2, y vamos a mandar a generar nuevamente. De esta manera nosotros vamos a asegurar de que obtengamos un mallado más fino y nos ayude a lo que viene a ser el análisis, como podemos observar aquí. Ya. Después de eso nosotros es importante de que ingresemos qué queremos que sea fijo y qué queremos que sea móvil, es decir, se podría decir los soportes. Entonces en esta parte nosotros vamos a realizar lo que viene a ser el análisis total, es decir, vamos a coger el Fix Support y vamos a seleccionar
todas las caras, teniendo en cuenta que debemos presionar con el control. Después de haber hecho eso, colocamos en aplicar. Entonces ya tenemos la parte de lo que van a estar fijo, es decir, lo que va a estar pegado contra el hueso. De ahí lo que nosotros vamos a realizar es también agregar lo que viene a ser una fuerza. Esta fuerza va a ser la que se va a encontrar sometida dentro de lo que viene a ser nuestro femoral. Por lo tanto, igual damos clic y seleccionamos control para seleccionar las dos caras. Después de esto nosotros damos clic en aplicar, nos cambiamos a componentes. Después de eso identificamos tanto de acuerdo al sistema de coordenadas cuánto va a valer cada una de las componentes. Ya, para este caso nosotros vamos a tener lo siguiente. Ya, en esta parte nosotros, como ya explicó mi compañero en la parte anterior, vamos a tener las dos componentes. Entonces, la componente que se va a desarrollar o va a estar aplicada en el eje X va a ser de menos 542,08. Eso debido a que, debido a la dirección en la que va a ir ubicado, teniendo en cuenta el sistema de coordenadas. De la misma manera en el eje Y, vamos a colocar nuestra fuerza. Después de haber colocado nuestra fuerza, ya nosotros podemos realizar lo que viene a ser un solve para la parte del static structure. Entonces en esta parte tenemos, mire, por ejemplo en esta parte, como nosotros estamos ocupando lo que viene a ser una edición estudiantil, nos aparece el mensaje de que no se nos puede generar o no puede realizar el análisis debido a los problemas de límites se podría decir, del mallado, para lo cual nosotros con anterioridad ya realizamos de esto. Entonces pudimos darnos cuenta de que no va a ser posible este análisis, por lo cual nosotros en esta parte de aquí no vamos a considerar a lo que viene a ser la parte de la C tabular, teniendo en cuenta de que si podemos observar, aquí se encuentra lo que viene a ser la parte intermedia, es decir, lo que va a estar ubicado sobre la C tabular, el cual va a transmitir, se podría decir, las mismas fuerzas y las mismas reacciones. Por lo tanto, si nosotros no tomamos en cuenta esto, podemos realizar el análisis de una manera adecuada, como podemos observar de esta manera. Entonces en esta parte nosotros, como dijimos, vamos a realizar lo que viene a ser el solve. Después de realizar el solve, podemos observar de que ya todos nuestras opciones están con visto. Entonces quiere decir que ya podemos realizar lo que viene a ser un análisis. Es decir, nosotros podemos identificar, por ejemplo, la deformación total. En la deformación total nosotros igual ponemos de evaluar todos los resultados y podemos observar qué es lo que está sucediendo. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos nuestra fuerza, o sea, tenemos nuestro análisis, es decir, nos está diciendo cuál va a ser la deformación máxima que va a tener, que es de 0,04, que es un poco bajo. Entonces igual miren, en esta parte, o sea, es obviamente como aquí va a estar aplicado lo que viene a ser el peso, va a ser donde mayor va a generarse se vendría a decir como una fuerza, como una presión que va a estar ubicado. Entonces por eso esta parte tiende a ser un poco más rojo. Esto, como va a estar bien compactado, no hay ningún inconveniente, es decir, está muy bien esta prótesis. Como podemos ver, ahí vemos qué es lo que sucede, o sea, tal vez si llega a generarse una fuerza muy grande, cómo se nos va deformando, teniendo en cuenta que, o sea, el hueso de las personas también va a tener un poco de lo que vendría a decir elasticidad. Y también hay que ver que esto está sometido a lo que viene a ser un poco de cargas extremas. Ya, aparte de eso, otra cosa que es bastante importante es lo que viene a ser se podría decir, nuestro esfuerzo, los esfuerzos que se generan, es decir, los esfuerzos de von Mises. Entonces miren, en esta parte, como nosotros vemos que existe el pandeo, igualmente en el cuello de esta parte del femoral, debido a que es muy bajo el material que se encuentra. Entonces igual miren, aquí es donde que se van a generar los mayores esfuerzos, es decir, ahí va a haber mucho desgaste.
Otra cosa que también es muy importante es identificar tal vez cómo se encuentra, se podría decir, el factor de seguridad, si es que es seguro, no es seguro, qué es lo que sucede. Entonces igual le mandamos a resolver y como podemos ver es sumamente seguro. O sea, aquí vamos a tener el desgaste y todo, pero no va a fallar nuestra prótesis, es decir, se va a mantener en el margen, es decir, no, o sea, es muy seguro. Hay que tener en cuenta que debemos tener también un factor de seguridad que sea muy alto, debido a que esto es para personas y las personas deben tener cosas que tal vez duren varios tiempo y sean adecuadas para su salud, porque de nada sirve de que sea barato o algo y después falle o tal vez no cumpla con los estándares necesarios. Eso también hay que tener en cuenta, como explicó mi compañero, es de la parte de lo que viene a corresponder a las edades, es decir, qué tipo de prótesis es la adecuada, porque si se genera como, o sea, como que tenga juego, le va a afectar a la persona. Otra cosa también que nosotros es muy importante es que podemos ver el tipo de deformación, es decir, en los ejes, en los diferentes ejes, tanto en el X, en el Y o en el Z. Esto también es muy importante porque podemos ver hasta cuánto se puede deformar o qué es lo que le está sucediendo. Como podemos ver aquí, esto como está fijo se mantiene así, pero al momento de realizar el desplazamiento, igual de acuerdo al eje Y, podemos ver cómo esto tiende a tratar de pandearse. Igualmente esto podemos sacar para lo que vendrían a ser los otros ejes, tanto en el Z o o en el eje X. Como podemos ver aquí no existe, se podría decir, mucha deformación y se mantiene de esta manera. Nosotros también para esto hemos realizado lo que viene a ser diferentes tipos de casos, es decir, qué sucede si cambiamos nuestros parámetros, como podemos observar a continuación. Ya, en esta parte entonces podemos ver todos los casos que nosotros hemos tomado en cuenta, teniendo, o sea, en consideración de que viene a ser lo mismo, es decir, vamos a tener los mismos parámetros, solamente que en este caso, por ejemplo, podemos ver que hemos cambiado lo que viene a ser nuestro material para realizar el análisis, a ver cuál tiene un factor de seguridad más alto, así como el análisis tanto en la parte de la acetabular como la femoral. ¿Y qué sucede si es que se encuentra una fuerza externa aplicada desde la parte de afuera? Para nosotros poder abrir esto, lo que nosotros vamos a realizar es la apertura del modelo. Es decir, vamos a ir al modelo y vamos a proceder a abrir lo que viene a ser nuestra parte de análisis. Ya, entonces, para esta parte nosotros lo que vamos a tener es un soporte. El soporte va a ser todo esto, como ya vimos. O sea, hay que tener en cuenta que esto es similar al anterior, solamente hemos cambiado de material. La fuerza va a ser la misma a la cual le vamos a someter, así que no habría inconveniente. Igual el mallado viene a ser el mismo tipo de mallado que tenemos, y de ahí igual tenemos nuestra deformación total, que es similar, es igualmente lo que viene a ser el, el, el esfuerzo a la tensión, la deformación igual. Bueno, aquí le dividimos por partes. En esta parte le analizamos lo que viene a ser la parte de la acetabular y en esta parte lo que viene a ser la parte del femoral. Igualmente el equivalente del esfuerzo, el de von Mises, y aquí igual una deformación direccional. En esta parte nosotros hemos hecho solo en el eje Z, teniendo en cuenta que no son muy cambiantes. Lo más importante aquí entre estos dos tipos viene a ser el factor de seguridad. Como vimos, el factor de seguridad en el anterior caso fue de 6, pero en este caso viene a ser de 7. Es decir, nos está diciendo que el de titanio no es que esté sobredimensionado, sino que tal vez cuenta con, se podría decir, con propiedades mejores y por eso es más seguro para la persona. Entonces, de la misma manera se produce casi el mismo movimiento, de manera similar. Ya, el otro de los casos nosotros que vamos a tener va a ser el siguiente, que viene a ser el acetabular fijo. Ya, para el acetabular fijo nosotros hemos considerado de que tal vez no se encuentre
no se encuentre. De igual manera vamos a hacer el análisis para lo que viene a ser a lo que corresponde a tabular fijo. Ya. Entonces colocamos en model y procedemos a abrir. Hay que tener en cuenta que yo puedo esto, se podría decir copiar con control C, control V, solamente seleccionando. Es decir, yo cojo aquí y doy clic derecho, pongo copiar y pongo pegar y se me van a copiar con las mismas propiedades y solamente le modificaría lo que a mí me interesaría. Entonces, como les dije, este viene a ser otro tipo de análisis. Nosotros hemos considerado que aquí no hay se podría decir que esta parte está bien compactada, pero la parte de acá no. Es decir, vamos a ver qué es lo que va a suceder, lo cual son problemas que suceden en la vida diaria debido a que no existe una buena cirugía o no existe la selección de una prótesis adecuada. Entonces, de la misma manera nosotros hemos colocado nuestra fuerza y hemos colocado nuestra parte fija. Entonces, en esta parte igual nosotros podemos ver que la deformación, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, en esta parte, esta como está fija no se va a deformar, pero toda la otra parte va a tener una deformación mínima en lo que viene a ser parte de la acetabular. Entonces se deforma bastante, se podría decir. Pero uno de los mayores inconvenientes es que acá va a tener mucho juego y este juego va a generarle mayor deformación y puede afectarle al hueso, es decir, puede generarle una mayor apertura y ya no podría estar tan compactada lo que viene a ser nuestra prótesis y a la persona le tendrían que operar de nuevo y aparte de eso presentaría lo que viene a ser dolor debido a que no está bien, o sea, ya no está fijo esa prótesis, tal vez por mala recuperación, alguna caída o algo. Igualmente, bueno, aquí el módulo, bueno, aquí la elasticidad que va a tener, igual podemos ver que es mínima, es decir, no se va, o sea, no, o sea, va a estar dentro de los parámetros de elasticidad, es decir, no va a ser muy grave. La deformación de la misma manera, como vemos, como aquí va a haber roce o va a haber interferencia, por eso se va a generar lo que viene a ser esta parte de aquí medio rojo. Igualmente de esta manera podemos ver que aquí, como dijimos, es la parte que no, o sea, a la cual no está bien compactada y es lo que va a generar un poco de desgaste igual. De ahí el esfuerzo equivalente no va a generarse, se podría decir, muy alto, se mantiene en unos rangos normales. De ahí igual la deformación, pero vuelta en el eje Z de igual manera, acá todo, debido a que esto no está bien compactado, está como con juego. Y el factor de seguridad obviamente aquí está como sobredimensionado, lo cual podría presentar una afectación a la persona pues, porque no, se podría decir que no está bien acoplado, y si no está bien acoplado va a ser un inconveniente muy complicado para la persona, debido a que va a tener este juego y le va a afectar totalmente. Ya, la otra de los análisis que hicimos viene a ser la parte femoral. Entonces, para la parte femoral de igual manera nosotros nos vamos a model. En esta parte de model es muy importante tomar en cuenta de que, o sea, qué parámetros estamos cambiando, debido a que si cambiamos directamente podemos arruinar tal vez otros análisis que tenemos. Ya. Entonces, de la misma manera ahora lo que hemos visto es qué tal si es que esto está fijo, es decir, esto sí está bien compactado, pero lo demás no. Igual la fuerza viene a ser la misma porque va a ser el peso que va a estar soportado, y podemos observar que aquí de la misma manera, o sea, es casi uniforme debido a que esta parte es media circular, es como una esfera, entonces va a haber una distribución adecuada. Ya. De ahí, bueno, el módulo de elasticidad igual no es muy variante, es igual en la parte de aquí, lo cual se va a generar la mayor elasticidad que va a soportar. De ahí no habría mayor cambio con lo que viene a ser casi el análisis principal, es decir, igual todo está distribuido, debido a que aquí hay que tomar en consideración que si es que esta parte de aquí está fija, también acá puede estar bastante fija dentro del hueso,
pero en la parte de aquí no, debido a que aquí estamos manejando polietileno, y eso es, se podría decir que no es lo mismo que tener en esta parte lo que viene a ser el titanio, porque aquí estamos ocupando con análisis de titanio. Igual aquí la deformación, que no es mayor. Bueno, aquí podemos ver que como esta parte no está tan compactada, aquí se genera un poquito de lo que viene a ser la deformación, pero no hay mucho cambio como sucedía en la parte acetabular. Igual el factor de seguridad se mantiene 5,38, es decir, no es muy variante. Y la última y una de las más importantes es que sucede tal vez si se le aplica una fuerza externa, es decir, tal vez si sufre una patada, una caída, la persona, la persona la cual tiene la prótesis. Entonces, en este caso nosotros podemos observar, miren, qué es lo que sucede. Bueno, a ver, aquí igual vamos a mantener nuestro soporte, vamos a mantener una fuerza 2 que viene a ser la fuerza generada por el peso, y esta viene a ser la fuerza que tal vez puede ocasionarle a la persona un cambio medio brusco o drástico en lo que viene a ser su prótesis. Por ejemplo, aquí o sea, la elasticidad, podemos ver cómo ya existe una deformación bastante significativa de la prótesis mismo como tal, dependiendo desde qué ángulo o qué grado se le mande la fuerza. Eso es muy importante, que ya una persona debe tener sumamente cuidado, pues porque puede presentársele mucho problema o mucho inconveniente. Igual aquí el esfuerzo equivalente, podemos ver que igual se mantiene lo que viene a ser, ya no es recto, sino está medio curvo, y sube abruptamente lo que viene a ser nuestro esfuerzo. Entonces, chute, eso está bastante complicado, pues porque tal vez le podría ocasionar daños en lo que viene a ser la cementación para la prótesis, y eso. Otra de las cosas, aquí sí es claro la deformación como se ha generado en esta parte y en esta parte, entonces es bastante complicado. Y de ahí la deformación que tenemos, así como nuestro factor de seguridad ha bajado totalmente, pues porque como no está diseñado este tipo de prótesis para, se podría decir, para recibir golpes así de extremos, entonces falla totalmente nuestra estructura, y tendríamos bastante inconveniente. Aparte de eso, o sea, hay que tener muy en cuenta qué es lo que debemos analizar, dónde van nuestros, se podría decir, qué es lo que queremos que sea fijo, qué es lo que queremos que sea móvil, cómo están asentados tal vez este tipo de prótesis, como ya explicó mi compañero anteriormente. Entonces eso vendría a ser todo, y hay que tener mucho cuidado tal vez con las personas que tienen prótesis, debido a que puede implicar bastante daño, de acuerdo a las fuerzas a las cuales se encuentren aplicados y a las edades que tengan cada uno de esos. Muchas gracias.